¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a la clase de electrónica. Lo que vamos a hacer hoy día es hacer el diseño para una frecuencia dada de un respectivo, en este caso, una configuración específica que es el emisor común, como pueden ver acá. Y nos está pidiendo que hallemos las capacitancias C1 y C2 para una resistencia de entrada de 15 kiloohmios, una ganancia de menos 10 y una resistencia de carga de 10 kiloohmios. Y una frecuencia de corte baja de 40 Hz. Y esto para utilizar un transistor con beta de 200 y un voltaje de base emisor de 0,7, ¿no? y una fuente de 12 voltios. Y al final nos dice qué pasaría si colocáramos una resistencia un capacitor de paso en el emisor. Bien, a ver, entonces para todo esto tenemos que hacer el diseño, en este caso, como pueden ver, de frecuencias bajas, ¿no? Porque la frecuencia de corte, en este caso, es de 40 Hz, estamos hablando de una frecuencia baja. Directamente vamos a pasar lo que es el análisis en corriente en alterna. Y vamos a poner aquí, ¿no? Análisis en alterna. Lo primero que vamos a hacer para este caso, se van a dar de cuenta que no es necesario siquiera diseñar las resistencias en función a lo que es los capacitores, sino es directo. Primero hacemos el diseño del amplificador y luego recién hacemos el diseño de los capacitores. Entonces vamos a hacer el análisis en AC. El análisis en AC entonces ya lo conocemos. Lo que voy a hacer es, a ver un momento. Primero voy a pasar a dibujar el equivalente. Y entonces vamos a continuar dibujando el equivalente, ¿no? Ya. Y ya con esto entonces procedemos a hacer cómo sería el circuito equivalente. Ya tenemos el transistor, ahora el circuito equivalente, ¿no? Y en este caso lo que yo voy a proceder a hacer es voy a dibujar todo, incluyendo los capacitores, ¿no? Aunque ya sabemos que en corriente alterna estos se vuelven cortocircuito, ¿no? Entonces así sería. Aquí vamos a tener mi voltaje de entrada y aquí vamos a tener mi voltaje de salida. Luego, el capacitor va a estar acá. Luego vamos a tener acá la resistencia de base. Resistencia de base. Y acá vamos a tener las dos resistencias que me estarían faltando, ¿no? Que sería la resistencia de colector y la resistencia de carga. ¿No? A ver, esto lo voy a manejar más allá. Ya, entonces aquí tenemos la resistencia de la carga y aquí tenemos nuestro capacitor, ¿no? Este va a ser nuestro capacitor C1 y este sería nuestro capacitor C2. Y nos estaría faltando por último la resistencia de emisor, ¿no? Ya tendríamos eso, ¿no? Ahora lo que vamos a proceder a hacer es simplemente trabajar con los capacitores más. Entonces lo que normalmente se dice, se hace desaparecer un capacitor y se trabaja con lo que se tiene, ¿no? Es correcto eso, pero también se puede hacer la división de circuito y es un poquito más sencillo, así también es lo mismo sería, ¿no? A ver, veamos. Ya, entonces lo primero que voy a hacer es voy a dibujar las corrientes que existen acá, como la corriente de base y la corriente de colector, ¿no? Y aquí tenemos la corriente de emisor. Luego de eso voy a poner igual las corrientes que tenemos acá. Siempre tenemos que poner, esta es mi corriente de entrada y esta va a ser mi corriente de salida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajamos con este tipo de casos con los capacitores?
Es bien interesante. Lo primero que voy a hacer es el equivalente. Lo voy a dividir el circuito en dos, porque yo puedo decir que esta resistencia de emisor se puede dividir en los dos lados, ¿no? Miren, yo lo estoy haciendo. Esto igual ya lo hemos visto anteriormente cómo se hacía, pero lo voy a volver a hacer. Entonces aquí voy a tener mi resistencia de emisor por beta, ¿no? Ya les he explicado por eso, porque para que mantenga la misma corriente en la rama se pone por beta. Y aquí simplemente es la misma resistencia de emisor. Y ya tenemos dos circuitos, ¿no? Ahora, de cada uno de los circuitos, yo lo que voy a hacer es el análisis en este caso, de voltaje de entrada y voltaje de salida, junto con lo que tenemos. Entonces, yo voy a hallar, miren, vamos a poner, hallamos la ganancia de voltaje. Para la ganancia de voltaje, entonces, tal y como les estaba comentando, a ver, aquí vamos a tener nuestro voltaje de entrada, aquí tenemos nuestro voltaje de salida. Lo que voy a proceder a hacer es lo siguiente. Simplemente voy a decir que mi voltaje de entrada, ¿a qué sería igual? Ya, para el voltaje de entrada, como pueden ver, con el capacitor más, porque el capacitor por si acaso tiene su Z, no se olviden de las Z, bueno, en este caso la impedancia se le dice, ¿no? Porque es imaginar esta resistencia, es 1 sobre SC, ¿ya? Para cualquier capacitor. Entonces yo voy a utilizar eso, y yo voy a decir lo siguiente, que mi voltaje de entrada es igual a ¿qué? A 1 sobre SC más toda esta es la resistencia de acá, ¿no? Todo esto de acá, que estaría en paralelo, va a ser la resistencia de base en paralelo por beta veces que la resistencia emisor prima más la resistencia de emisor, ¿no? Ya todo esto, pero va a estar multiplicado por ¿quién? Todo esto va a estar multiplicado por la corriente de entrada, si se dan de cuenta. Entonces le voy a poner I de entrada, ¿no? I entrada. ¿Ya? Entonces, miren cómo he calculado. Lo único que he hecho es que todo esto lo he reducido. A ver, lo voy a poner esta parte. Todo esto lo he reducido ya. A esta parte se le llama resistencia de entrada. Otra cosa muy diferente es decir la impedancia de entrada. La impedancia de entrada se mide desde contando el capacitor más, ¿sí? Entonces, desde aquí, más o menos, se mide la impedancia de entrada. Y la resistencia de entrada se mide sin el capacitor, o sea, es cuando no existe el capacitor, ¿sí? Entonces, esa diferencia existe en lo que consta de resistencia de entrada y en la impedancia de entrada. Normalmente, pero lo que nosotros llamamos impedancia de entrada, así comúnmente, ¿no? Por la jerga en electrónica se le dice esta resistencia, ¿no? Entonces, todo esto se convierte en resistencia de entrada, ¿sí? Bien, entonces, si continuamos, ya tengo mi voltaje de entrada, como pueden ver, simplemente está multiplicado por la corriente de entrada. Ahora yo tengo que llevar la corriente de entrada, aquí va a ser igual. Siempre tenemos que llevar todo en función de la corriente de base, eso hemos dicho, ¿no? Entonces, la corriente de entrada, ¿qué va a ser igual? La corriente de entrada va a ser igual, a ver si hacemos por división de tensiones, va a ser igual a la resistencia de base. Todo esto sobre la resistencia de base más beta veces lo que sería la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor, ¿no? Eso es la impedancia, digo, la corriente de entrada. Todo esto va a estar multiplicado por, bueno, me estoy equivocando, la corriente de base, ¿no? Por división de tensión estamos haciendo eso, entonces de veces. En este caso, esto sería la corriente de base. Por división de corrientes estoy haciendo la corriente de base y esta es la corriente de entrada, ¿no? Aquí está clarito, está, miren, se ha dividido la corriente en entrada y corriente de B, y digamos esta es una corriente I sub X. Entonces, yo quiero la corriente de B, entonces simplemente se hace la inversión, ¿no? Yo quiero decir que la corriente de B, la resistencia de B tomo, y sobre la sumatoria de las ambas resistencias, ¿no? Ahí está la ecuación. Entonces, ya tengo mis dos ecuaciones. A ver, vamos a hacer algo para que se vea mejor. Y vamos a tener eso.
Ya. Entonces, aquí ya lo tenemos. Esa es la corriente de entrada igual, ¿no? Ahora está mucho mejor la corriente de entrada. Entonces, ya tengo entonces la relación de la corriente de entrada. Por ahora, estas va a ser unas ecuaciones que les voy a llamar ecuación 1 y ecuación 2, que me van a ayudar. Esto va a ser ecuación 1 y esto va a ser mi ecuación número 2. Como les decía, lo que voy a hacer es hallar la ganancia de voltaje, pero en este caso usando esos capacitores adicionalmente. Entonces, esto va a ser el capacitor 1, ¿no? Me estaba olvidando de esa parte. Bien, ahora, ¿qué más podemos hacer? A ver, a continuación lo que podemos hacer es simplemente trabajar en la parte de salida, donde yo voy a decir el voltaje de salida, aquí mismo lo pondré, aquí sería igual mi voltaje de salida. Si hacemos los respectivos cálculos, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a tener que dividir primero la corriente, ¿no? Entonces primero hallaré la corriente de salida. Entonces voy a hallar la corriente de salida, que está un poquito más fácil. La corriente de salida, ¿qué va a ser igual? Esta corriente de salida va a ser igual, como pueden ver, la corriente de capacitor va a ser, digamos, pues se va a dividir igual, ¿no? Entonces, y Y va a ser, ¿no? La corriente en Y de la rama y la corriente de salida, la suma de los dos te va a dar la corriente de colector. Entonces yo voy a poner la corriente de colector, pero antes voy a hacer la I de salida, va a ser igual a ¿qué? A la resistencia RS, la contraria siempre, respecto a la suma que va a ser RS más 1 sobre SC, en este caso 2, estamos poniendo la impedancia del capacitor 2, más la resistencia RL, ¿no? Entonces de esa manera voy a conseguir la corriente de salida y todo esto multiplicado por menos la corriente de colector por el de colector que va a ser el corriente de base por beta. Y ya tenemos nuestra corriente de colector. Ya, y esta va a ser mi ecuación número 2, digo la 3, perdón. Ahora nos está faltando una ecuación más, porque para hallar el voltaje de salida, ¿no? Donde yo voy a decir que mi voltaje de salida, ¿qué va a ser igual? Mi voltaje de salida va a ser igual a simplemente la resistencia RL por la corriente de salida. Y ya con esto podemos deducir lo que es la ganancia de voltaje con los capacitores incluidos, ¿no? Entonces yo voy a decir 1, 2, 3 en 4, ¿no? Aquí vamos a poner 1, 2, 3 en la ecuación número 4. Todo esto se ha logrado haciendo simplemente divisiones de tensiones y algo de lo que es voltaje igual a corriente por la resistencia. Entonces, reemplazando todo esto, yo lo voy a reemplazar. Me va a quedar lo siguiente. Voy a tener que mi voltaje de salida que va a ser igual a la resistencia RL multiplicado por lo que sería la corriente de salida, que lo tenemos ahí, que es la resistencia RC, dividido entre ¿qué? La resistencia RC más lo que es 1 sobre SC2. Esto más lo que sería la resistencia RL. Todo esto multiplicado por beta, lo vamos a poner el beta aquí y el negativo también adelante. Y esto multiplicado por la corriente de base, donde la corriente de base está igual en la ecuación número 2, que va a ser la resistencia de base sobre la resistencia de base más lo que sería el beta veces la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor. Todo esto por la corriente de entrada, donde la corriente de entrada, si despejamos, vamos a tener que ser voltaje de entrada respecto a todo esto que es 1 sobre SC1 más lo que sería la resistencia de base en paralelo con beta veces la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor. Y ya tendríamos todo, ¿no? Con eso hemos emplazado. Y como pueden ver, el voltaje de entrada lo único que voy a hacer es llevar para usar al otro lado a dividir. Y ya tendría la ganancia de voltaje respectiva con el capacitor añadido, ¿no? Que como pueden ver no es nada complicado, simplemente es algo, un proceso más que se hace. Ya. Ahora todo esto se tiene que reducir en función de algo. Vamos a determinar dos cosas, lo voy a poner de otro color. Voy a hallar directamente la resistencia de entrada. La resistencia de entrada
a la que se refiere, la que me da el dato, es sin el valor de la impedancia del capacitor. Entonces esta es igual a la resistencia de base en paralelo con la beta veces la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor. Obviamente, y la resistencia de salida, ya eso es igual sencillo, eso es directamente la resistencia de carga, ¿no? Ya. Entonces, con estos dos datos que tenemos, yo simplemente como me ha dado el dato de la resistencia de entrada, voy a intentar hallar la resistencia de entrada, o en este caso cambiarlo por resistencia de entrada, las variables que sean iguales. Ahora vamos a ver eso cómo se hace. Por ejemplo, acá tenemos esto, se va a llamar resistencia de entrada, eso lo voy a colocar igual. Entonces todo esto de acá es la resistencia de entrada. Porque son iguales, ¿no? A lo que tenemos acá. Y luego también podemos a otra resistencia de entrada donde podríamos hallar. Como pueden ver aquí tenemos, miren, R de base y R de base. Esto justamente es algo paralelo. Lo único que le faltaría es lo que voy a añadir ahorita como artificio, que es beta veces la resistencia de entrada prima más la resistencia de emisor. Si esto lo multiplicó por RB y eso ya está dividido, entonces simplemente me va a quedar resistencia de entrada. Obviamente, como es artificio, voy a hacer aparecer su contrario, ¿no? Resistencia R' más la resistencia de emisor. Entonces, de esa manera estaría haciendo aparecer la resistencia de entrada y ahí haciendo que se reduzca un poco más la ecuación para que sea más sencillo el trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Miren, aquí tenemos igual RC por RL. Esto igual lo puedo hacer como el paralelo de estas dos, que va a ser, digo, de estas dos resistencias, que va a ser RC, RL. ¿Cómo lo podría hacer acá? Miren, tenemos aquí RL y RC. Entonces, para que se haga paralelo, lo único que le faltaría es a esto multiplicarlo por en este caso RL más RC y abajo igual RL más RC. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que estaría dividiendo se va a unir con ese RC multiplicado por RL y te va a quedar el paralelo entre estas dos resistencias, ¿no? Entonces, más o menos me estaría quedando de la siguiente manera. Va a quedar el voltaje de entrada respecto al voltaje el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Esto va a ser igual, como ese va a ser RC y RL, lo vamos a dividir y me va a quedar menos beta veces RC en paralelo con RL, ¿no? Estoy haciendo estos, a ver, voy a mostrar quiénes estoy agarrando para que se entienda mejor. Estoy agarrando justamente este y este con esta división de acá, ¿no? Y eso me da, aquí está en este caso, RC en paralelo con RL. Luego de eso voy a traer este valor ahí adelante y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar esto beta veces el RE' más lo que sería la resistencia RE del emisor. Lo estoy llevando adelante nada más para hacer un poco más de orden. Entonces aquí lo tengo, esta expresión, ¿no? Y esto lo voy a multiplicar por lo que viene a continuación. Como les dije, esto se va a volver RE, ¿no? Se va a volver resistencia de emisor. A ver, vamos a anotarlo igual, de otro color. Esta parte, todo esto, esto y esto, multiplicado con esto, te va a quedar la resistencia de entrada. Entonces voy a tener la resistencia de entrada, acá voy a poner la resistencia de entrada. Entonces ya hasta ahí estamos haciendo. ¿Qué me va a quedar? ¿Qué más vamos a tener? RC, RL más RC. Eso me va a quedar acá igual. RC más RL. Y esto multiplicado al mismo tiempo por, ¿qué me estaría quedando acá? Me va a quedar 1 sobre RC, lo voy a ordenar, más RL. Y esto multiplicado más 1 sobre SC2. Y esto multiplicado igual por, en este caso va a quedarme aquí 1 sobre SC1 más la resistencia de entrada. Y ya tendríamos con eso más o menos esta expresión un poco más reducida. Ahora, para que se reduzca un poco más, lo que yo necesito hacer es lo siguiente.
Como pueden ver, aquí tengo resistencia de entrada y aquí tengo resistencia de entrada y RC y RL y aquí igual, ¿no? Eso no es coincidencia, sino nos va a pasar lo siguiente. Voy a tener la ganancia de voltaje real, se podría decir, que me estaría quedando lo siguiente. Me va a quedar menos los betas, acá se van a simplificar, como pueden ver. Se va a simplificar este beta con este beta. Y voy a tener lo siguiente, voy a tener RC en paralelo con RL sobre la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor. Y los capacitores lo voy a hacer, voy a utilizar en medios extremos para simplificar igual esa expresión. Y voy a tener para el primer caso SC2 multiplicado por RC más RL, ¿no? Lo estoy ordenando. Y abajo tendría simplemente SC2 multiplicando por RC más RL. Esto sumado más 1. En el otro caso multiplicado vamos a tener la resistencia de entrada. De la misma manera, tener la resistencia de entrada SC1 multiplicado por la resistencia de entrada. Y aquí abajo de la misma manera voy a tener SC1 multiplicado por la resistencia de entrada. Esto más 1, ¿no? Y justamente es lo que estaba buscando. ¿Ya? Porque ahorita les explico esta parte. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a hacer un pequeñito cambio de variable, donde vamos a decir que el tau 1, como pueden ver esta expresión, el tau 1 va a ser igual a ¿qué? A C1 por la resistencia de entrada. Y aquí voy a poner el tau 2, va a ser igual a ¿qué? A C2 por la resistencia, en este caso de colector, más la resistencia de la carga. Y de esa manera ya tengo los dos taus. Entonces, ¿qué me estaría generando esa? Bueno, esos taus serían en este caso los tiempos o para llegar a la determinada frecuencia, ¿no? Entonces voy a tener esto. Miren, RC en paralelo con RL. Y como se pueden dar de cuenta, este valor es justamente la amplificación que se generaría de voltaje. Al hacer este tau, entonces me estaría quedando lo siguiente. Voy a tener S por tau 1. Tau 2 en este caso. Y aquí abajo voy a tener lo mismo, S por tau 2 más 1. Y aquí voy a tener para S tau 1 sobre S tau 1 más 1. Luego de esto vamos a tener esta división. Y como pueden ver ya tenemos los valores de los en este caso de las frecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto? Se genera de esto dos ecuaciones. Lo vamos a poner de color rojo. Voy a poner las ecuaciones para los capacitores. Para estos dos capacitores, ¿cómo serían las ecuaciones? Es bien sencillo, ¿no? Ya tengo mis dos funciones, en este caso, con tau 1 y con tau 2. Entonces, simplemente se dice que se tiene que igualar a 0 el denominador. Al igualar a 0 el denominador, me va a quedar de la siguiente manera. Voy a tener que tau 2 es igual a... Bueno, directamente de acá, ¿no? De la ecuación. A ver un momento. Ya. Vamos a tener que, en este caso, C1, aquí va a ser igual a tau 1 sobre la resistencia R1. Tau 1 sobre la resistencia R1. No, pero yo sé que tau es lo mismo que decir 1 sobre W, ¿no? 1 sobre W por la resistencia R1. W1 lo vamos a poner. Sí, y luego de esto igual sé que lo que es la frecuencia angular es igual a 2pi
multiplicado por la frecuencia, en este caso la frecuencia de corte. Frecuencia de corte en este caso que me está pidiendo la frecuencia baja por la resistencia R1. Y ya con eso ya obtenemos entonces el diseño. C1 sería igual a eso, ¿no? Directamente la resistencia R, no era la R1, ¿no? Sino la resistencia en este caso era de entrada. Sí, entonces frecuencia de corte, resistencia de entrada. De esa manera se deduce a que es igual al capacitor C1. Ahora tenemos que deducir para el capacitor C2. De la misma manera, ¿no? C2 es igual, en este caso va a ser el tau 2 sobre RC más RL. Esto es igual a ¿qué? Esto va a ser igual a el tau, ya les dije, va a ser 1 sobre la misma frecuencia angular que quiero corte por RC más RL. Y esto es lo mismo que decir 1 sobre 2 pi de la frecuencia de corte por la resistencia RC más la resistencia RL. Y ya está. Con eso ya tendríamos cómo podemos deducir. Y como pueden ver, lo único que necesitamos hacer es hallar las resistencias respectivas y poner la frecuencia que queremos. Entonces el diseño es relativamente fácil para este caso. Solamente lo único que no tenemos que diseñar ni siquiera las resistencias. Podemos usar cualquier resistencia y lo único que usamos es la frecuencia de corte que deseamos. Pero ahí están las ecuaciones según su respectiva función de transferencia, ¿no? Esta, por si acaso, si se han dado cuenta, solo esta partecita de acá que voy a marcar con verde es la ganancia de voltaje. Y la otra partecita que voy a marcar con amarillo es, en este caso, la función, en este caso es la ganancia de voltaje, pero en función de quiénes, de lo que son los capacitores, ¿no? Entonces, según esto, podemos podemos ir hallando o variando, perdón, la ganancia de voltaje, ¿no? Entonces eso es el adicional más que se le hace. Lo que normalmente se hace, también se dice esto, ¿no? ¿Qué pasa si S, en este caso, S es igual a JW, por si acaso, ¿no? JW. Y estaremos diciendo si la frecuencia es infinita, ¿no? ¿Qué tal si S es infinito? Al final solamente te queda esto. O sea, cuando hacemos esta ganancia de voltaje, me va a quedar justamente solamente la ganancia de voltaje en este caso cuando no están actuando, los capacitores están actuando como cortocircuito, lo que hacemos normalmente en todos los ejercicios. Pero ¿qué pasa si el capacitor no actúa como cortocircuito? Se añade esta expresión más que estoy aquí anotando de amarillo, donde se puede deducir C1 y C2 para que justamente sea igual a 0 en el momento de que llegue a unos valores específicos de frecuencia, ¿no? En este caso la frecuencia de corte, que es 40 Hz. Ya. ¿Qué me estaría faltando entonces ahora? Me estaría faltando simplemente la resistencia RC y la RL, que es igual. Entonces vamos a pasar a la parte de diseño. Que diseño ya hemos visto mucho de eso, es cómo se diseña para este tipo de casos. Miren, siempre para tomar en cuenta que les está dando una resistencia de entrada, entonces igual se tiene que usar ese dato para hacer el diseño que vamos a hacer ahorita. Entonces, como les digo, para el diseño que vamos a hacer, lo que voy a poner, hallamos las resistencias, ¿no? Hallamos las resistencias. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? El diseño siempre se enfoca a que tu amplificador sea lo más estable y que presente las máximas características de amplificación, ¿no? O sea, máxima excursión de ganancia y demás, en este caso, condiciones de diseño, ¿no?
Entonces yo voy a hacer primero la de la ganancia de voltaje. ¿Se acuerdan que nos daba una ganancia de 10, ¿no? Entonces sabemos que la ganancia de voltaje es igual a menos 10 y esto es igual a ¿qué? A la resistencia de colector respecto a la resistencia de la carga, y esto divide entre la resistencia de prima más más la resistencia de emisor, ¿sí? Aquí vamos a aplicar unas condiciones de diseño que son las siguientes, ¿no? La condición de máxima transferencia de potencia que me dice lo siguiente. Me dice que la resistencia RL tiene que ser igual a la resistencia del colector. Por lo tanto, esto es igual, y me da la resistencia de carga, si se dan de cuenta, me da que es de 10K. Entonces voy a poner que esto es igual a 10 kilo ohmios, ¿sí? Y otra condición de diseño para que me sea más fácil, decimos que RE' más RE, vamos a decir que va a ser aproximadamente igual a RE. Entonces yo que estoy diciendo con esto, simplemente estoy diciendo que RE' tiene que ser mucho menor a RE, por lo tanto tiene que ser solamente el 0,10 de ese, ¿no? Pero eso simplemente lo vamos a hacer para que se reduzca esa variable y podamos hallar el valor de RE. ¿Ya? Entonces yo ya puedo hallar el valor de RE. ¿Cómo? Yo puedo decir que RE es igual a ¿qué? A RC en paralelo con RL dividido entre 10, ¿no? Esto tiene su negativo igual. Entonces esto me estaría quedando que RE es igual a ¿cuánto? Si reemplazamos esos datos, que en paralelo me va a dar 5000 esos dos, porque es 10K y son iguales, entonces te va a dar la mitad, que va a ser 5000 ohmios o 5 kilo ohmios sobre 10 te va a dar 500. Entonces esto me estaría quedando 500 ohmios. La resistencia de emisor. Como pueden ver, hasta ahora no ha intervenido nada de lo que es las frecuencias, o sea, para el diseño del amplificador no interviene nada de a lo que se refiere con frecuencias. Por lo tanto, no es como les he dicho anteriormente, no afecta, ¿no? No afecta. Nosotros vamos a diseñar como simplemente siempre lo hacemos para una amplificación considerable, ¿no? Ya tengo mi resistencia de emisor, ahora vamos a hallar lo que sería el ICQ, que me va a ayudar a determinar justamente la resistencia de emisor prima. El ICQ aquí es igual, si mal no se acuerdan, para lo que sería igual, para diseño, condición de diseño, pero ¿para qué? Para máxima excursión de ganancia. Entonces, si va a ser condición de diseño para máxima excursión de ganancia, deben darse cuenta que lo siguiente, un momento, colocaré acá, condición un momento, ahora sí, condición máxima excursión, ¿no ve? Máxima excursión de voltaje. Ya, ahora para esta se necesita dos resistencias, ¿no? La resistencia en alterna y la resistencia en continua. Ahora, como bien saben, la resistencia en alterna es la suma de las resistencias en lo que es viendo desde B sub 0 a la parte de la malla de salida. O en este caso, en función de cómo se mueve la corriente, ¿no? La corriente del colector. Entonces, lo que se hace, la corriente del colector va a pasar por RE y RCL, ¿no? Entonces yo voy a poner eso, que RCA en alterna es igual a ¿qué? A la resistencia de emisor más la resistencia de colector en paralelo con la resistencia de la carga. Y RCD, ya tenemos dominado en este caso el circuito equivalente en corriente continua de esto, no es difícil, pero RCD directamente es la resistencia de emisor más la resistencia de colector. Entonces con eso ya tenemos las dos resistencias, ¿no? Como pueden ver, apenas hallemos resistencia de emisor, ya se puede hacer este diseño, ¿no? O pues se puede usar esta condición de ICQ, entonces ¿qué va a ser igual? Si reemplazamos estos datos, el ICQ me va a quedar 0,75
miliamperes. Entonces ya tenemos el ICQ, por lo tanto voy a hallar el RE', que va a ser igual a los 26 milivoltios constantes dividido entre ICQ. Esto me estaría quedando una resistencia específica de ¿cuánto? De 35 ohmios. Entonces ya tengo también la resistencia de emisor prima. Ahora, ¿qué procedo a hacer? Como ya tengo la resistencia de emisor prima, yo todavía puedo hallar puedo hallar la resistencia de base. La resistencia de base podríamos hallar con la condición de estabilidad. Si mal no se acuerdan, voy a colocarlo solamente para que se acuerden. Pero no lo voy a usar. ¿Por qué? Ahorita les explico. La condición de estabilidad cuando es una configuración por división de tensión es la siguiente, ¿no? Voy a colocar en azul. Decimos que la resistencia de base es igual a 0,1 por beta veces la resistencia de emisor, que de hecho con todo esto podríamos hallar la resistencia de base. Pero no lo voy a hacer porque hay un dato que tenemos que usar para eso, y es la impedancia de entrada, donde yo sé que en este caso la resistencia de entrada es igual a ¿qué? La resistencia de entrada es igual a la resistencia de base en paralelo con beta veces la resistencia RE' más la resistencia RE, donde si se dan de cuenta tengo que usar justamente el valor que me dice de resistencia de entrada para poder diseñar. Entonces aquí directamente yo lo que hago es hallar RB, donde si hallamos RB, ¿a qué va a ser igual? RB me estaría quedando un valor de 17,6 kilómetros. Solo es despeje, ¿no? Esto por si acaso. Ya tengo entonces la resistencia RB también. Ahora que ya tengo la resistencia de base, lo que voy a proceder a hacer es simplemente ya, entonces tenemos que dar la resistencia de RB, y con esta resistencia de RB yo ya podría determinar justamente los demás valores de las resistencias, ¿verdad? Entonces voy a poner, hallamos en este caso R1 y R2. Para esto lo que tenemos que hallar primero es el voltaje de base. Entonces el voltaje de base, ¿cómo vamos a determinar? Con la ecuación, ¿no ve?, de malla de entrada y malla de salida para cuando era el análisis en DC, que eso ya lo sabemos de memoria para este tipo de circuitos que es por división de tensión o autopolarizado también se le llama, ¿no? Entonces esto es igual a la corriente de base por la resistencia de base, si mal no se acuerdan, por más el voltaje de base emisor, más lo que sería la corriente de emisor por la resistencia de emisor, ¿no? Y ya tengo todos esos datos, entonces voy a poder calcular la corriente, el voltaje de base, donde el voltaje de base me da 1,14 voltios. Ahora que ya tengo eso, voy a poder hallar la resistencia R1, donde no, en este caso primero la resistencia R2, ¿no? Veamos, sí, la R2 primero. R2 a qué va a ser igual, es bien fácil, esto es VCC respecto al voltaje de base, esto es por división de tensión, simplemente estoy haciendo la ecuación multiplicada por la resistencia de base, donde en acá me queda que la resistencia R2 es igual a ¿qué? Esta resistencia R2 me queda 185 kilo ohms. Ahora voy a hallar lo que es la resistencia R1, donde yo sé igual que la resistencia R1 es igual a la resistencia de base por la resistencia R2 dividido entre la resistencia R2 menos la resistencia de base. Eso también se ha hecho por la simplificación de Thevenin, ¿no?, que ya hemos hecho en anteriores ejercicios. Entonces de acá me va a quedar que la resistencia R1 me estaría quedando igual a ¿cuánto? A 17,6 kilo ohms. Bueno, creo que me estoy equivocando. A ver, una vez más haremos.
La resistencia de base me da 17,6 kilo ohms. Multiplicado esto por la resistencia R2, donde la resistencia R2 es igual a 185, ¿no? Y esto mismo estado dentro de la resistencia de base, que es 17,6 kilo ohms. Y esto me queda 19,5 kilo ohms, ¿no? Aquí entonces estaba incorrecto. Y ahora sí vamos a conectar el correcto. Entonces 19,5 kilo ohms. Entonces de esta manera ya también la resistencia R1. Ya tenemos la resistencia R1 y la resistencia R2. Que con estos valores ya puedo simplemente implementar y ya tendría mi amplificador con una ganancia de 10, ¿no? Bien, entonces ya que tenemos todos esos datos, ahora yo voy a proceder a hacer a determinar justamente los valores de los capacitores, ¿no? Para los capacitores, ¿qué podemos hacer? Fácil, ¿no? Simplemente reemplazamos, ya tenemos todos los valores para hacer esto. Entonces yo digo, ¿dónde? ¿Dónde qué vamos a tener? Vamos a hallar el primer capacitor C1, donde voy a tener que C1, que va a ser igual. C1 va a ser igual a, aquí tenemos que es, bueno, aquí me estaba olvidando. C1 es igual a la resistencia, ¿no? Pero se van a dar cuenta algo para diseño, que normalmente pasa esto, que se le reduce una década al capacitor C1. Entonces va a ser así. Vamos a tener uno. Esta es una condición de diseño, ¿ya? Y se van a dar cuenta por qué les voy a explicar esta condición de diseño y por qué pasa. Esto dividido entre 10 se coloca. Entre 10. ¿Para qué? Para que no afecte el otro capacitor para generar la misma frecuencia, ¿no? Porque al final se suman todas las frecuencias que generan los capacitores. Entonces voy a tener esto es igual a ¿qué? A 1 sobre 2 veces pi por la frecuencia de corte, y todo esto dividido entre 10 para que no afecte a la frecuencia, ¿no? Y por la resistencia de entrada, que me da que es 15 kilo ohms, ¿no? Por lo tanto, si hacemos esto, me va a quedar un valor de 2.7 microfaradios. Ya, entonces con esto yo ya podría, con estos valores, ya podría deducir cuánto debería ser el capacitor. Por último vamos al capacitor número 2, que es 1 sobre, en aquí ya no hago eso, porque ya les dije, depende de ustedes dónde lo quieren aplicar, pero normalmente se aplica al inicio. Y esto multiplicado por W de corte, ¿no ven? Listo, y de acá simplemente voy a tener 1 sobre 2 veces pi, la frecuencia de corte, y eso multiplicado por RC más RL, que son esos dos valores que tenemos, que son de 10 kilo ohms, ¿no? Si sumamos me va a quedar 20 kilo ohms, y esto me va a quedar al final, ¿cuánto? Voy a tener que el valor del capacitor 2 es de 0,2 microfaradios. Y ya hemos diseñado todo esto para justamente el caso en el que no tiene una resistencia en el emisor. Ahora, ¿qué pasaría si existe una resistencia en el emisor? Vamos a poner eso como nuestro inciso B y vamos a ver el análisis respectivo. Inciso B, ¿qué pasaría si añadimos una resistencia de emisor, una resistencia en el emisor? Entonces yo voy a copiar justamente todo esto para justamente analizar lo que me está pidiendo. Y vamos a ver cómo sería si hay una resistencia en el emisor y cómo se hace también el análisis. Ya, para el análisis si hay un capacitor en el emisor.
lo único que voy a hacer es lo siguiente. A ver. Voy a añadir ese capacitor en ambos casos. Ya lo voy a colocar de verde para que se vea mejor. Ese capacitor estaría acá y cumple la misma, ¿no? Va a ser 1 sobre SC, pero para que no le afecte vamos a poner por beta. Igual, ¿no? En este caso la corriente estaría al paralelo, no estaría afectando, ¿no? Es lo mismo. Y aquí igual lo mismo, al dividirse simplemente aparece ahí el capacitor, ¿no? Y este es el capacitor, en este caso de emisor, lo vamos a poner ya para que sea un poco más específico. Entonces eso sucede cuando hay un capacitor, se hace la misma división de circuitos y ya tenemos el circuito de esa manera. Por lo tanto, como les he dicho, el análisis que se hace normalmente es se borra un capacitor o se usa uno, ¿no? Entonces yo voy a borrar este y vamos a ver cómo sería. Entonces yo voy a decir lo siguiente, voy a decir que la impedancia de entrada va a ser igual a que, en este caso cuando tenemos ese capacitor, me estaría quedando que va a ser la resistencia de base en paralelo con ¿quién? Con la resistencia de emisor prima por beta. Bueno, lo voy a factorizar todo eso mejor. Voy a tener beta veces, paréntesis, la resistencia de emisor prima más lo que sería la resistencia de emisor en paralelo con lo que sería 1 sobre SC, en este caso de emisor, capacitor en el emisor, ¿no? Y eso sería todo. Ya tendría lo que es la impedancia para este caso, ¿no? Como es la impedancia y esto es directo, entonces yo puedo decir lo siguiente, que el capacitor de emisor va a ser igual a 1 veces la impedancia de entrada por lo que sería no, bueno, tenemos que hacer esa parte, ¿no? Ahora un momento. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Voy a hallar igual voltaje de entrada y voltaje de salida. Entonces yo sé, miren, es bien sencillito, igual con los valores. Yo sé que el voltaje de entrada va a ser igual a ¿qué? Aquí está más fácil, ¿no ve? La corriente de base multiplicado por lo que sería la resistencia de emisor prima, beta veces, ¿no? Beta veces la resistencia de emisor prima más lo que sería la resistencia de emisor en paralelo con lo que sería 1 sobre SC de emisor. Ya tenemos mi voltaje de entrada. Ahora para el voltaje de salida de la misma manera tengo que hacer en función de la corriente de base, que esto es igual más sencillo, no pasa nada, simplemente va a ser menos la corriente de base por beta, que sería la corriente de colector. Todo esto multiplicado por la resistencia RC en paralelo con la resistencia RL. Y ya tenemos el voltaje de salida. Entonces lo único que voy a hacer es dividir estos dos, tal y como hemos hecho anterior, y hallar la ganancia de voltaje. Entonces yo voy a decir que el voltaje de salida respecto a mi voltaje de entrada es igual a ganancia de voltaje, y esto es igual al voltaje de entrada, entonces voy a tener menos corriente de base por beta por la resistencia del colector en paralelo con la resistencia de la carga RR entre la corriente de base por beta por la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor en paralelo con 1 sobre SC de emisor. Y ya tenemos entonces igual acá la ganancia de voltaje, ¿no? Donde voy a simplificar algunas cosas. Aquí vamos a poner así. Que sería todo esto de acá, ¿no?
Ahora, ¿qué nos estaría pasando acá? Tenemos ese SE, lo voy a desarrollar para ver cómo estaría quedándome. Si lo desarrollo, esto me va a quedar lo siguiente. Voy a tener RC paralelo con la resistencia de carga RL por RE' más lo que sería que la resistencia de emisor por 1 sobre SC de emisor sobre la resistencia de emisor más 1 sobre SC de emisor. Ya tendríamos eso, ¿no? Donde de aquí yo voy a determinar la ganancia de voltaje. ¿Y cómo sería? A ver, si multiplicamos todo esto me va a quedar lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a tener acá RE' multiplicado por la resistencia de emisor más 1 sobre SC de emisor. Esto más lo que sería la resistencia de emisor por 1 sobre SC. ¿Sí? Y todo esto va a estar igual dividido y vamos a ver qué hacemos. O sea, vamos a tener al final, esto va a ser RC en paralelo con RL y esto multiplicado por, en este caso, eso que va a ir a multiplicar, que va a ser RE más 1 sobre SC. Y ahí tendríamos, ¿no? Está multiplicando todo esto. Entonces, la ganancia de voltaje aquí va a ser igual. Si seguimos trabajando de esta manera, igual tengo que despejar aquí SC, entonces voy a multiplicarlo y voy a tener lo siguiente. Voy a tener RE' multiplicado por RE, en la resistencia de emisor por SC. A ver, vamos a poner al revés para que se entienda mejor. Ya, una vez más. Entonces voy a tener SC por la resistencia de emisor. Esto más 1, ¿no? Más 1, todo esto sumado más lo que tenemos ahí, que sería la resistencia de emisor, igual sobre SC. Se va a sumar, ¿no? Porque tiene el mismo, el mismo denominador. Y va a quedar esto, ¿no? RC en paralelo con RL. Y esto multiplicado por S de capacitor de emisor, ¿no? Entonces, aquí mismo lo que va a pasar es lo siguiente. Lo voy a poner por, y voy a tener la misma de acá, SCE, multiplicado por la resistencia de emisor, más 1, ¿no? Y todo dividido entre SCE. Donde, como pueden ver, se va a simplificar el valor del capacitor. Entonces vamos a tener esto chao y esto chao, ¿no? De esta manera ya estaríamos obteniendo más o menos la ecuación, que ahorita vamos a ver cómo se hace. O en sí, aquí es igual el valor, ¿no? Ya, para tener la ganancia de voltaje, si mal no se acuerdan, cuando tenemos esto, directamente todo tiene que ser dividido entre RE, ¿no? Entonces voy a multiplicar todo esto multiplicado por, lo voy a poner en rojo, la resistencia RE' y aquí RE'. Como les decía, si mal no se acuerdan, cuando hay un capacitor de desacople solamente se divide entre RE, ¿no? Y eso estoy haciendo ahora, entonces ahorita me va a generar ahorita la ganancia de voltaje, la que quiero a que se aparezca para hacer la deducción. Entonces voy a tener que esto va a ser RC. Me estoy olvidando del signo negativo acá, ¿no? Aquí hay un signo negativo, negativo igual aquí, y aquí estaría el signo negativo adelante, vamos a poner. Entonces vamos a tener menos RC en paralelo con RL, dividido entre la resistencia RE', ¿no? Ya tengo entonces la ganancia de voltaje que se genera justamente cuando se coloca la resistencia de emisor prima. Y por último lo que yo voy a hacer es
ordenar, ¿no? Voy a tener SCE por la resistencia de emisor más 1, y aquí dividido entre qué. Si ordeno esto me va a quedar lo siguiente. Voy a tener la resistencia de emisor prima. A ver, una vez más. Ya, ahora sí. Voy a tener SCE por la resistencia de emisor por la resistencia de emisor prima más RE, esto más 1, ¿no? Aquí igual arriba más 1. Y por último, todo esto está multiplicado, en este caso no está multiplicado, sino está el RE prima, estaría en este caso aquí arriba, ¿no? Multiplicando aquí, más o menos. O va a pasar a dividir, ahorita vamos a explicar eso, RE prima. Entonces, como pueden ver, tenemos dos tipos de valores ahí abajo. Ya, y ahorita vamos a ver cómo se modifica eso. Este R', cierto, me he olvidado multiplicar, aquí se multiplica igual, ¿no? Esto sería más R', ¿no? Más RE', ahora sí. Donde si paso a dividir ese R' me va a quedar lo siguiente. Voy a tener la ganancia de voltaje va a ser igual a menos. Ya lo voy a ver, esta parte lo voy a copiar de nuevo todo y solamente voy a dividirlo. Aquí lo tenemos, ¿no? Ya está. Entonces lo que simplemente va a pasar es R' va a pasar a dividir. Y esto igual se va a simplificar, ¿no? Algo así nos va a quedar. Entonces, lo único que estaría pasando es eso, ¿no? Ese R' va a pasar a dividir y voy a tener acá factorizando de esta manera. A ver, ahora sí. Esto más lo que sería simplemente RE en paralelo con RE'. Digo, dividiéndolo. Y esto más 1. Y eso me estaría quedando, ¿ya? Entonces, tenemos, como les digo, tenemos un valor de 2 taus para este tipo de ejercicio. Cuando se tiene en este caso, un capacitor de paso. Donde, ahora sí, vamos a elegir cuáles son esos 2 taus. A ver. Ya, el primer tau, vamos a llamar tau A, va a ser igual a ¿qué? A el capacitor por la resistencia de emisor. Y el otro tau, el tau B, vamos a llamar ¿qué? Va a ser igual a, como pueden ver, ese S tiene que estar multiplicado por toda esta parte, ¿no? Si nos damos de cuenta, esto puede ser igual a ¿qué? A ver, lo voy a hacer de esta manera. Va a ser la resistencia de emisor prima más a ver un momento. Entonces, de acá, bueno, a ver, lo voy a revisar igual, pero de acá les tiene que quedar en el análisis
simplemente esto ya, chicos, RE en paralelo con lo que sería la resistencia de RE, así nomás. Y en sí, ¿cuál de los dos está multiplicado por C de igual de E? ¿Cuál de los dos usamos? Ahí te lo voy a... Para este análisis lo que se usa es justamente este de acá, ¿ya? Entonces, si quiero hallar la frecuencia, igual el capacitor, solamente despejamos, ¿no ve? Voy a hallar el capacitor, en este caso capacitor de emisor, va a ser igual a tau de B respecto a la resistencia de emisor prima más, en paralelo con RE. No, y lo mismo que hace rato, simplemente va a quedar aquí 2 veces pi por la frecuencia de corte y todo es multiplicado por la resistencia de emisor prima en paralelo con la resistencia de emisor. Ahorita no lo estoy viendo más o menos cómo se puede hacer la reducción para que me quede así justamente el tau, pero tiene que ser de esa manera, ¿ya? A ver, si calculamos esto, vamos a ver que el capacitor de emisor cuánto debería ser. La frecuencia de corte es de 40, entonces vamos a poner 1 sobre pi multiplicado por 40 y es multiplicado por la resistencia de emisor prima que era 35 más resistencia de emisor que es, en este caso nos ha quedado 500, si mal no recuerdo. Vamos a buscar, sí, 500. Nos ha quedado 500 y nada más, ¿no? Y esto me da un valor de 121,6 microfaradios, que es el valorcito más grandecito, ¿no? 121,6 microfaradios. Ya, entonces de esta manera se hace el procedimiento. Como les digo, hay una manera de reducir toda esta partecita, de tal manera que te genere solamente esto al lado de lo que sería el valor de eso, ¿no? Lo vamos a ir viendo luego, voy a ver cómo se realiza esa parte, sí, pero en sí sería ese el valor de tau. Ahora, si tienen alguna consulta o duda de esta parte, díganme ahora de cómo se realiza, en este caso, el diseño para frecuencias bajas, para ese tipo de ejercicios, en este caso para lo que es diseño, ¿no? No es necesario, primero solo ustedes realicen el diseño del amplificador y al final se realiza el diseño de cuáles serían los capacitores para cada uno, ¿no? Solo directamente es aplicar estas ecuacioncitas, ¿no? Yo igual les voy a pasar estas ecuacioncitas en un formulario o algo así. Sí, entonces con esto estaríamos terminando este ejercicio de esa clase.